El 2 de marzo de 1923, el diario Pravda de Moscú publicó en su sección policial la noticia de un crimen perpetrado en la ciudad de Tushino que conmocionó a la población. Boris Itegosh, un terrateniente poseedor de una inmensa fortuna, asesinó a su hijo Víctor de 10 años de edad, golpeándolo con un bastón. El mismo asesino fue el que dio aviso a la policía del homicidio que acababa de cometer. Al ser arrestado, lloró desconsoladamente y afirmó que lo hizo estando fuera de sí, poseído por la ira y bajo emoción violenta. Pero lo más extraño del episodio sucedió durante el juicio en su contra, cuando Boris Itegosh negó que esa fuese su verdadera identidad, ya que él en realidad era Iván Vasilievich, más conocido por el mundo entero como Iván el Terrible. No lo soñé, se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé. 6 años antes, cuando la Revolución de Octubre desplazó del poder al antiguo régimen zarista, Itegosh vio amenazada no solo su riqueza y sus privilegios de clase, sino también su existencia y razón de ser en esta vida. Sentía un odio visceral por los comunistas. Por eso donó gran parte de su fortuna para abastecer al ejército blanco que combatía a las tropas bolcheviques en la guerra civil rusa. En sus noches de insomnio, su mente era atormentada por las imágenes que había visto durante el día de la marea de miles de trabajadores y campesinos marchando por las calles de la ciudad. Para distraerse, Itegosh leía con obsesión una y otra vez los 3 libros que lo terminarían por precipitar hacia la locura. El primero de ellos era El martillo de las brujas, un tratado de la época del Renacimiento sobre brujería y magia negra. El segundo, El Doctor Fausto, en la versión inglesa escrita por Christopher Marlowe, en la que un hombre vende su alma al diablo para conseguir poder y conocimiento. Y por último, La historia de Iván Vasilievich, del escritor Igor Markov, en el que se narra la vida del primer monarca ruso en adoptar el título de zar en 1547. Sus conquistas militares y las reformas del Estado que realizó durante sus 40 años de reinado convirtieron a Rusia en una potencia imperial. Y su crueldad sin límites y su despiadada venganza con sus enemigos le valieron el apodo de Iván el Terrible. A través de la lectura de esos 3 libros, Itegosh creyó encontrar la solución a la crisis por la que atravesaba el país envuelto en una revolución. En su mente perturbada, imaginó que solamente un espíritu conquistador como el de Iván el Terrible sería capaz de destruir a las fuerzas bolcheviques y restablecer el antiguo régimen en manos de un zar. El martillo de las brujas le aportó los conocimientos necesarios sobre ritos de magia negra y transmigración de almas. La biografía del primer gran zar de Rusia, más la historia del pacto con el diablo del Dr. Fausto y las incontables noches sin dormir, llevaron a Itegosh a tomar la decisión que pondría fin a los males que tanto lo atormentaban. Invadido por la fiebre y la locura, Itegosh hizo un pacto con el diablo para vender su alma y recibir a cambio el espíritu de grandeza de Iván el Terrible y así poder restablecer en Rusia el esplendor de su época imperial. Pero para poder convertirse en Iván el Terrible, Itegosh pensó que no bastaba solo con vender su alma, sino que además debía imitar la vida del antiguo zar de Rusia. Recordó en ese momento el episodio que había leído sobre el ataque de ira que tuvo una vez Iván Vasilievich y que descargó a golpes de bastón sobre su hijo, causándole la muerte. Itegosh comprendió entonces que su hijo Víctor era un partícipe inevitable de esta historia y además un sacrificio necesario para concretar el pacto que había realizado con el diablo. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
Luego de escuchar el testimonio del acusado, la condena del jurado fue unánime. Itegosh pasó los siguientes 40 años de su vida preso en una cárcel destinada a enfermos mentales. En todo ese tiempo, siguió afirmando que él era Iván el Terrible y que su misión en este mundo era derrotar a los bolcheviques y restablecer la autoridad del zar en Rusia, el país por el que había entregado su fortuna, su cordura, su alma y hasta la vida de su hijo Víctor.